Pitaya. Hola, soy la periodista Anabel Hernández. Bienvenidos a esta primera transmisión especial de Narcosistema. El narco infiltrado es la historia del agente encubierto de la unidad de élite conocida como Fuerza de Ataque contra Narcotraficantes Prioritarios del FBI, que durante 15 años penetró a la organización de tráfico de drogas más importante del mundo, el Cártel de Sinaloa. Su largo y sinuoso camino dentro de esa organización criminal, simulando ser uno de ellos, llevó a la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y fue pieza fundamental para infiltrar a sus sanguinarios hijos, mejor conocidos como los Chapitos. Durante años, hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos captura narcotraficantes en diferentes partes del mundo y es capaz de llevarlos al banquillo de los acusados. Sus exitosos métodos son poco conocidos y sus resultados a veces generan mucha polémica. Una de las capturas que hoy ya es leyenda es la que ocurrió el 25 de julio pasado en Texas, donde fue entregado a la justicia Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada, el líder hegemónico del Cártel de Sinaloa. En una compleja operación sin precedentes, el Mayo Zambada no fue capturado por el gobierno de México, tampoco por el gobierno de Estados Unidos. Fue capturado por un integrante de su propia organización criminal, Joaquín Guzmán López, integrante de los Chapitos, quien operó para el gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿cómo se hacen las operaciones que dan como resultado la captura de estos inalcanzables capos de la droga? ¿Cómo opera el gobierno de Estados Unidos para lograr sus objetivos en México y otros países del mundo? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿Quiénes son y cómo son los que encabezan estas operaciones? Durante años, a través de la ficción, se ha creado un mito en torno a los agentes encubiertos. Hoy, en Narcosistema, hemos hecho un especial, una especie de miniserie, donde capítulo tras capítulo estaremos hablando de la vida y operaciones de uno de carne y hueso, Juan Carlos Sandoval, quien estuvo encubierto y penetró al Cártel de Sinaloa. Del 2007 al 2013 estuvo en la DEA, y de 2013 hasta el 2023 fue parte de ese grupo de élite del FBI. Sobre Sandoval se ha hablado en diferentes libros, como Cazando al Chapo y el Jefe, pero hoy por primera vez rompe el silencio y en una entrevista exclusiva nos lleva al mundo de los agentes encubiertos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo vive? ¿Cómo opera un cazador de narcos? Un narco infiltrado. No tengo duda de que el trabajo realizado por Sandoval y su equipo y este tipo de investigaciones han derivado la detención del Mayo Zambada, considerado por el gobierno de Estados Unidos como el narcotraficante más poderoso del mundo. El narco infiltrado es una historia intrincada, de subidas y bajadas, donde ganar no siempre significa todo. Este es un proyecto especial de Narcosistema para, con material exclusivo, contribuir al entendimiento de qué es el narcosistema y cómo se combate. Tras semanas de habernos mantenido en comunicación a distancia, me encontré por primera vez a Juan Carlos en el territorio que él conocía como la palma de su mano, California, donde años atrás comenzó su vertiginosa carrera de agente encubierto. Así comenzó a abrirme la puerta a un mundo desconocido, un lugar del narcosistema donde habitan aquellos que pelean cotidianamente para batirlo. Me llevó al bar más antiguo de la ciudad donde nos encontramos, una especie de refugio nocturno donde cotidianamente se reúnen los agentes de la DEA, FBI y policías después de una jornada dura de trabajo. Había insignias de oficiales por doquier, dejadas de recuerdo, y la cerveza corría como el agua. Ahí comenzó una conversación que derivó en una entrevista realizada en un hotel de Somerville, Massachusetts, a unos metros de Harvard, donde había sido invitada a dar una conferencia. Capítulo 1. Durante 15 años simulé ser un narco. Juan Carlos Sandoval nació en México hace 46 años,
en un ambiente desfavorable y de mucha pobreza. Las dificultades que vivió en su niñez hubieran hecho pensar que su futuro era poco prometedor. Sin embargo, fueron justamente esas duras experiencias lo que lo curtieron para llegar a ser el agente encubierto que cambió el rumbo del cártel de Sinaloa. Llegamos a Tijuana, nosotros a muy temprana edad. Yo recuerdo muy poco de mi infancia en la Ciudad de México. Recuerdo nada más los barrios, un barrio que se llamaba Nezahualcóyotl de la Ciudad de México. Y posteriormente nos venimos a Tijuana. Mi padre nos deja en un área cerca del centro de Tijuana, porque él estaba ya en el programa de la amnistía. Posteriormente, nos lleva a Estados Unidos, se nos aplica para que nosotros pudiéramos tener amnistía en los Estados Unidos, nos lleva para Estados Unidos y crecí en los barrios de la ciudad. Eran barrios complicados, como por ejemplo está el muy conocido barrio Logan, si no me equivoco, que es uno de los más conflictivos, donde había históricamente una serie de bandas de crimen organizado, bandas vinculadas a organizaciones criminales, principalmente, por ejemplo, en aquella época me acuerdo el cártel de los Arellano Félix. Pero, ¿en qué barrio fue el que crecí en el barrio de San Diego, que era predominantemente considerado un área de pandillas y de inmigrantes. Existía mucho narcomenudeo, muchas pandillas, mucha violencia. Pero posteriormente también vivimos en el área de lo que tú mencionas. ¿Y cómo fue para ti, como mexicano, fuera de tu tierra, llegar a Estados Unidos? Imagino que estamos hablando de la época que tristemente no ha terminado, donde hay mucho racismo, donde hay un cierto desprecio por los mexicanos que van a buscar allá una mejor vida. ¿Cómo viviste tú esta situación racial? Sí, claro, pues sí fue muy difícil, fue difícil, éramos la minoría, en el área, bueno, en las preparatorias, en las escuelas, sí se sentía ese racismo por parte de otros estudiantes a veces, ¿no? Y a veces por profesores también. Para retroceder un poquito, yo creo que empecé a sentir esa negatividad de emigrar para acá cuando llegamos a la ciudad de Tijuana, ¿no? Porque llegamos a unos departamentos donde estaba siendo operado completamente por polleros y por gente que está involucrada en el crimen organizado, ¿no? Llegamos allí porque mi padre en su momento quería que nosotros emigráramos de cualquier manera que fuera, ¿no? En caso de que la amnistía no fuera aprobada. Y nos tuvieron, pues ahí en una casa de polleros, como quien dice, hasta que mi padre no pagara cierta cantidad para que nosotros pudiéramos emigrar, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tenían como 7, 8 años. ¿Tu mamá cuántos años tenía? No recuerdo, la verdad. ¿Tenías hermanos? No recuerdo, sí. ¿Fue difícil? Muy difícil, porque pues prácticamente nos tenían un tipo como secuestrados, ¿no? Hasta que no cumpliera mi padre. ¿Cómo vivías esto? ¿Cómo tu mamá vivía esta situación? Muchas lágrimas, mucha frustración, impotencia, mucho arrepentimiento de haberse venido de la ciudad para acá, porque a pesar de que éramos muy pobres en México, pues estábamos libres, ¿no? Podíamos hacer lo que queríamos, ¿no? Y en estas circunstancias que vivíamos aquí en Tijuana, pues no era de esa manera. Y nosotros, en un descuido, pues nos vamos en un segundo, ¿no? Mi madre dice, agarren las cosas y vamos. O sea, se escapan de los polleros. Claro, nos vamos y llegamos a este ejido que no teníamos absolutamente nada. Terminamos durmiendo en el cerro, así como estaba. ¿Ahí en Tijuana? Correcto, en el cerro así como estaba. Y bueno, poco a poco mi padre empezó a traer madera y
papel felpa y empezamos a hacer un cuartito ahí para que nosotros pudiéramos estar. Pero la verdad que estábamos mucho más contentos porque estábamos libres, ¿no? Podíamos hacer lo que queríamos, no había restricciones que había en la casa de estas personas donde estuvimos viviendo. Entonces vimos el lado positivo más que lo negativo, ¿no? Las carencias pues siempre las tuvimos en México, entonces no era de que estábamos viviendo más pobres que lo que habíamos vivido en su momento, ¿no? Cuando llegan finalmente a San Diego y llega usted a estos barrios tan conflictivos, ¿cuáles fueron las primeras experiencias, me refiero a usted como niño, como adolescente, de estar conviviendo con estos criminales que tenía como vecinos? Claro. Pues mira, no lo veías de cierta manera un poco, te fuiste acostumbrando a eso, ¿no? Te fuiste acostumbrando a ver este tipo de personas. Sí te daba de repente miedo porque tú sabes que tú no eras así, tu familia no era así. Mi padre había sido policía en México. Mi padre llegó a tener comandancias en la Ciudad de México. Mi familia, por parte de mi padre y de mi madre, los dos la familia de ellos eran policías, eran comandantes en la Ciudad de México, llegaron a tener puesto de secretario de Seguridad Pública. Entonces, pues nosotros estábamos como niños totalmente en contra de todo ese tipo de actividad. Perdón por la pregunta, no quiero que suene como una pregunta cínica, pero en México, muchos policías, ya sea de rango bajo o secretarios de seguridad locales o estatales, llegan a acumular mucho dinero. No viven en las condiciones de pobreza que usted está explicando. Su familia no era así, su padre no era así. Correcto, mi padre no era así. Sí vimos a lo mejor ciertas cosas que se pudieran considerar no a conforme lo que un policía debe de vivir, ¿no? Las exigencias por parte de sus patrones, de él, y precisamente por eso él emigró a los Estados Unidos, porque no quiso tener esa vida, ¿no? De corrupción, de ese tipo de ambiente. De hecho, matan a un compañero de él. ¿En dónde? En la Ciudad de México. No recuerdo la municipalidad, pero lo matan porque precisamente pues ellos lo que querían era forzar la ley como debe de ser, ¿no? Entonces, pues hicieron enojar a un grupo delincuente, matan a un compañero de él y por lógica mis padres pensaron que en su momento también mi padre podría ser asesinado. Entonces él migra a Estados Unidos y es cuando empieza a aplicar por la amnistía y posteriormente ya nos trae él para Estados Unidos. La cruda experiencia de su padre en la corrupta Policía de México no fue impedimento para que Juan Carlos decidiera seguir los pasos del agente de la DEA más famoso, Enrique Camarena Salazar, alias el Kiki Camarena, cuyo brutal homicidio en la década de los 80 cambió para siempre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Con toda esta historia sobre sus espaldas, ¿en qué momento es que tú decides que quieres ser policía? Fíjate, Anabel, que desde que yo recuerdo que mi padre era policía, yo quería ser policía. Pero yo, conforme fui creciendo, escuché la historia de un agente de la DEA que debes de recordar, Kiki Camarena. Y me fascinó la idea de algún día llegar a la DEA y poder ser oficial o investigador o agente de la DEA. Esa era mi meta siempre, desde chiquito. Era una de esas cosas que desde chiquito dices, quiero ser policía o quiero ser bombero y te enfocas en eso y es lo que sueñas ser. Terrell, Juan se está refiriendo a la historia de Enrique Camarena Salazar, alias Kiki Camarena, que fue un importante agente de la DEA que estuvo adscrito a la oficina de Guadalajara. Estamos hablando de los años 80, y fue un importante agente que estuvo investigando, yo creo que fue uno de los primeros que realmente llegó a investigar lo que era el cártel de Guadalajara.
Pero aquí hay un punto, pues realmente, dijéramos, trágico. No sé si cuando tú eras niño y pensabas ser en Camarena, sabías cuál había sido el final de Camarena. Enrique Camarena, como todo el mundo sabe, terminó en manos justamente de Rafael Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo, de Ernesto Fonseca Carrillo, y fue brutalmente torturado. Incluso parte de la tortura fue violencia sexual en su contra, quemado. Bueno, realmente es una pesadilla lo que sufrió Camarena. Cuando eras niño y decidiste que querías ser como Camarena, ¿tenías esa idea o solo tenías la idea de la gente que era considerado un héroe en Estados Unidos? Tenía la idea de la gente que era considerado un héroe. Posteriormente, sí recuerdo haber escuchado de la muerte de Camarena y poco a poco fui aprendiendo, ¿no? de cómo había pasado. ¿Qué pensaba su familia? ¿Qué pensaba su familia cuando usted? Imagino que en casa, con su mamá, con su papá, con tu papá y con tu mamá, hablabas de bueno, yo quiero hacer esto. ¿Qué te decían ellos? Entonces, yo creo que les asustaba, ¿no? Les asustaba y por eso no querían, a un principio, ellos querían que me dedicara totalmente a otra cosa. Entonces, no estuvieron muy de acuerdo. Yo lo hice independientemente de que ellos estuvieran de acuerdo o no. Era algo que yo quería y quería llegar a ese punto. Y a pesar de que después supe lo de la muerte de Camarena y cómo había pasado, no me paró la idea de yo hacerlo, ¿no? Sabía que se había perdido la vida como un héroe y que si yo perdía la mía en su momento, iba a ser de la misma forma, para hacer el bien y si era con el propósito de defender a los débiles de unos criminales, pues que no me importaba, pero quería eso en mi carrera, ¿no? Yo quería hacer el bien y poder ayudar a la gente. Yo pienso que a todas las personas que tomamos algunas de estas decisiones radicales en nuestras vidas, dedicarnos a profesiones radicales, siempre hay como un punto, siempre hay como un evento, un hecho que es lo que al final nos termina de empujar hacia un camino. ¿Cuál dirías tú que es ese momento de inflexión, ese momento que te empuja, ese momento que dices, tengo que hacerlo? Las injusticias que pasaban alrededor de mí, el crimen que pasaba alrededor de mí, los amigos y compañeros de la preparatoria que se fueron por un lado equivocado y terminaron muy mal. La violencia que ocurría en el barrio donde vivía, que era una impotencia no poder hacer nada. Por ejemplo, controlaban las pandillas, ¿no? Donde cometían asesinatos, balaceaban a la gente simplemente por proteger un territorio, que era lo que hacían las pandillas. Y tener esa impotencia de no poder hacer nada, por no tener el poder o el respaldo para hacerlo, ¿no? Yo, en todo caso, hubiera sido otra víctima de ellos en caso de que quisieras defender a alguien o quisieras, te unías a las pandillas o eras la víctima, una de dos. Entonces, ¿Alguna persona querida tuya, alguna persona de tu familia fue víctima de estas pandillas? Ninguna de víctima era la cuestión de que sí hubo eventos donde pandilleros los corretearon, a mi hermano y a mí, donde pandilleros quisieron atacarnos, donde nos atacaron en algunas ocasiones, ¿no? Y sentía mucha frustración y mucha rabia no poder, de cierta manera, defenderte contra ellos. Entonces, el ser víctimas no llegó, gracias a Dios, a más que eso, ¿no? Y no quería que llegara. Entonces, creo que ese fue uno de los puntos de ver tanta injusticia y tantas personas que habían sido asesinadas en el barrio donde yo vivía, que quería hacer algo al respecto yo. ¿Cuál fue el primer paso, cuál fue la primera institución, dijéramos, de seguridad pública de Estados Unidos a la que entraste? Yo entro a la Academia de Policía en San Diego, yo tenía como 22 años, más o menos. ¿Qué estudios tenías ya en ese momento? Yo me fui al colegio a estudiar justicia criminal y dentro del colegio apliqué yo para la policía de National City y aplico para la Academia de Policía, ¿no?
ya estaba yendo yo al colegio, ya estaba en la carrera de justicia criminal, y es cuando me dan un espacio en la Academia de Policía y me voy a la Academia de Policía. La Academia era muy paramilitar, muy estricta. Duró aproximadamente un año en la academia y posteriormente, pues, graduándome en la academia, me gradué con el uniforme de National City y me voy a trabajar como policía de las calles en National City. National City es una ciudad al sur de San Diego, muy conflictiva. En la década de los 90 llegó a ser la tercera ciudad más violenta de todo California. Era un lugar tan desagradable y degradado que incluso llegó a ser bautizada como Nasty City. ¿Y cómo fue trabajar como policía en las calles? ¿Dónde trabajaba en estos barrios difíciles de San Diego? Claro. Mira, National City se consideraba, es una ciudad con muchísima influencia inmigrante. Y era donde yo quería trabajar. Yo creo que más del 50% de los que viven ahí son de habla hispana. ¿Dónde está esto, perdona? Está entre Chula Vista y San Diego. Okay. Es un espacio, la ciudad mide 9.5 millas cuadradas, ¿no? No es muy grande la ciudad. Cuando yo entré a la policía había muchas pandillas que eran los que generaban la violencia. Aparte era un punto... ¿Estas pandillas eran compuestas por mexicanos, eran compuestas por migrantes, eran compuestas por gringos? Eran compuestas por mexicanos. Eran mexicoamericanos, eran lo que se describen como pochos, ¿no? Personas que habían nacido en Estados Unidos, que eran ya sea segunda generación, porque a veces los padres también ya habían estado involucrados en pandillas, eran la primera generación, los papás de ellos, que habían estado en pandillas y eran miembros de la Mexican Mafia, que se llama, y los hijos ahora estaban creciendo y estaban involucrados en las mismas actividades que los padres. ¿Ahí hizo arrestos? Allí, sí, fíjate que yo decidí irme a la policía de National City porque sabía que allí en ese departamento iba a aprender mucho. Era sumamente ocupado, las llamadas de asistencia eran en alto volumen, o sea, respondíamos, todavía no terminábamos una, ya nos estaban llamando para otra. De disparatorias, de homicidios, de violencia, de disparos, de violencia doméstica, de narcotráfico, todo lo veías ahí. Robo a mano armada, robos en domicilio, había pues un volumen muy alto de violencia. Pero como policía joven, pues quieres ir a donde está la acción, ¿no? Entonces yo decidí entrar a ese departamento. La cultura me gustaba del departamento, a pesar de que se sufría, porque también había 2, 3 comandantes que eran racistas, en mi opinión, y sí lo viste y sí lo sufriste. El entrenamiento, una vez ya que entras a patrullas, tienes que pasar por un periodo de entrenamiento primero, y fue difícil. Fue muy difícil porque te quieren hacer una persona fuerte, ¿no? Te empiezan a desconectar un poco de los sentimientos y empiezas a ser un poquito más frío. Entonces, la razón es porque vas a lidiar con delincuentes, ¿no? Y tú debes ser la parte fuerte, ¿no? Tienes que sobrepasar pues esos niveles de fortaleza que se sienten estos criminales, y tú ser poquito más de ellos y tener la autoridad y la personalidad para poder manejar estos delincuentes, ¿no? Entonces empezaba en el entrenamiento con los compañeros, donde te querían hacer fuerte, donde te ponían muchísimo estrés para ver cómo ibas a reaccionar. Y bueno, fueron 4 o 5 meses de eso antes de decirte, ok, pasaste el entrenamiento ya como policía y te has ganado tu placa. ¿En qué momento es que tú decides pasar de ahí a la DEA? O sea, ¿cómo que es la agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos, principalmente dedicada al combate al narcotráfico? ¿Cómo fue esta transición? ¿Cómo se te metió esto en la cabeza? Bueno, yo tenía siempre eso en la cabeza. Yo, desde chiquitos, o sea, yo tenía ese objetivo de poder trabajar en la DEA de alguna manera, ¿no?
había dos maneras. Una era de aplicar directamente con la DEA, o la otra era de pasar las pruebas que ofrecía mi departamento cuando había una posición en la DEA y irme con la DEA por parte de ese medio, ¿no? Yo me recuerdo, había un compañero que estaba en la DEA y ellos empezaron a hacer operativos en National City, en el departamento de policía donde yo trabajaba. Porque había mucho narcomenudeo. Había mucho narcomenudeo y también pasaba mucho el trasiego de droga por ahí. La National City está pegado, es considerado todavía una ciudad de frontera. 10 minutos está la frontera, ¿no? De San Isidro, ¿no? Los freeways, desde que entras por San Isidro, ese freeway tienes que pasar por fuerza por National City, por esa ciudad. Y hay una ruta de tráfico. Y había una ruta, correcto, hay una ruta de tráfico de drogas y aparte lo usaban muchas veces como para almacenar droga allí o distribuir droga allí también en cantidades fuertes. También había estacionamientos donde dejaban estos carros que venían cargados de la frontera que acaban de cruzar de Tijuana, los dejaban en ciertos estacionamientos para que otra persona los recogiera y se los llevara directamente a Los Ángeles, ¿no? Entonces, había mucho trabajo para la DEA allí, ¿no? Y para otros grupos locales de antinarcóticos que existían, ¿no? Por parte de la policía de San Diego, por parte de la policía de Chula Vista. Entonces, yo eso era lo que quería hacer, ¿no? Desde un principio. Empiezo a hablar con un amigo que empieza a hacer operativos allí en National City, que era de la DEA, y le comento que pues yo quiero participar, de que yo quiero hacer eso, ¿no? Por mi perfil, por el idioma, que lo manejaba muy bien, el español, ellos me piden si me interesaría trabajar de encubierto, ¿no? Al principio, ¿Usted entendía que era esto? Yo entendía porque había visto películas o había escuchado de un trabajo. No entendía la dimensión, no entendía la dimensión, pero sí sabía pues, lo que era un encubierto, un infiltrado. El caso que estaban trabajando no era muy grande, entonces el caso que estaban trabajando no era de narcomenudeo tampoco, pero era de un nivel que yo considero bajo, ¿no? Me da la oportunidad esta persona, me quito el uniforme, como quien dice, y empiezo a trabajar con ellos. Pero a ver, en la academia, ¿alguien te dio algún tipo de preparación de cómo se hace un agente encubierto? Porque yo creo que todos hemos visto en el imaginario colectivo existen un montón de imágenes, ¿no? Sobre lo que es el infiltrado, el agente encubierto, están series de televisión, películas, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿cómo se aprende a ser un agente cubierto? O sea, por lo que me estás diciendo, prácticamente te quitan el uniforme y pesa al agua, ¿no? Claro, sí, no hay... Mira, si hay algunos entrenamientos que te dan, ya una vez que eres parte de la DEA, ya sea como oficial federal de la Fuerza de Tarea o como agente especial, ¿no? Hay entrenamientos. Pero estos entrenamientos, yo era policía todavía de las calles, no se me habían ofrecido a mí todavía, pero como tenía el perfil y hablaba el idioma, y aparte yo, como quería ser en su momento agente de la DEA, pues yo desde muy chico empecé a escuchar este tipo de música. Aparte vivía en los barrios esos donde se escuchaba, no escuchabas nada más que ese tipo de música, los narcocorridos, todo este tipo de ambiente que empiezas a absorber y que no estás de ninguna manera involucrado, pero que te empiezas a dar cuenta, ¿no? De cómo hablan, cómo esperan, claro, cómo se visten, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues se me propone y digo, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Digo, se requiere un poquito de actuación, claro que tenía los nervios a todo lo que daban, ¿no? Pero dicen, ¿sabes qué? Pues si piensas que puedes hacerlo, pues vamos a empezar con una reunión, ¿no? Vas a negociar creo que eran 6 libras de metanfetamina en ese tiempo que íbamos a negociar. Y me dicen, bueno, tu trabajo es y el objetivo es tratar de negociar estas 6 libras, ¿no?
¿Tenías que fingir ser un narcotraficante, un comprador de drogas? ¿Cuál era el rol que Iba a tenías ser un que tener? comprador de drogas y yo iba, ya sea que iba a comprar esta droga para venderla en menudeo o iba a comprar esta droga para mandarla a otra parte y generar más ingresos, ¿no? ¿Cuánto era esa cantidad de metanfetaminas? ¿Era un buen dinero? ¿Qué cosas Esa significaban en aquel cantidad- momento en el mercado? Creo que en ese momento íbamos a pagar $18,000, si no estoy mal. En ese momento creo que era esa cantidad que íbamos inicialmente a pagar. El informante que estaba ya infiltrado, que fue el que me presentó, él ya había hecho ciertas negociaciones, ¿no? Entonces mi trabajo era simplemente llegar con los $18,000 y creo que iba a ser un pago parcial y si mal no recuerdo el total iban a ser como $50,000 más o menos. Pero que el gobierno de Estados Unidos, la agencia, en este caso la DEA, te da así el fajo de dinero. Sí, Juan, vaya usted y pague 18. Lo que íbamos a hacer en ese tiempo, el objetivo era identificar dónde estaba la droga, ¿no? De dónde iban a traer la droga, porque teníamos vigilancia por todas partes. De hecho, teníamos un avión también que estaba vigilando y teníamos la vigilancia pues abajo de bastantes agentes y oficiales de la fuerza de tarea. Entonces el objetivo era, yo iba a enseñar este dinero y iba a enseñar que teníamos la cantidad y después ellos tenían que enseñarme que verdaderamente tenían la droga, ¿no? Entonces mi trabajo era reunirme con ellos y posteriormente ir por el dinero y decirles, ¿sabes qué? Si estoy de acuerdo. Me enseñaron unos samples, unas pruebas para enseñarme que la calidad de la metanfetamina era buena. Ahí voy a hacer un paréntesis forzosamente, porque muchas veces lo que nos hacen ver en las películas es que, bueno, el infiltrado incluso hasta prueba las drogas. ¿Tuviste que hacer test de droga? No. Ok. No, y de la manera que se veía la calidad de la droga es por qué tan grandes estaban los colmillos de la metanfetamina, ¿no? Entre más grandes... Son los colmillos. Los colmillos vienen siendo unos pedazos de metanfetamina, pedazos entre más grande el pedazo, quiere decir que viene directamente del laboratorio, ¿no? Porque los hacen en cantidades muy grandes y después las empiezan a quebrar para poderlos... Pero dicen el cristal, le llaman cristal la metanfetamina, el cristal viene siendo como vidrio, ¿no? Es por eso que le llaman vidrio, cristal, entonces como vidrio, cuando lo partes, ¿no? Se mira como un colmillo. Entonces le dicen, a ver, quiero ver cómo están los colmillos, qué grandes están los colmillos, ¿no? Para ver si bien, qué tan cercano estamos a que haya venido directo a la pureza. Correcto. Sí, no se permite consumir ningún tipo de droga. Y bueno, de la manera que lo haces, lo inspeccionas, ves que tan grandes, en este caso, que tan grandes estaban los colmillos. Y ahora ya se usa que hasta puedes llevar un kit para probarla, ¿no? Para asegurarte que sí sea droga y que no sea cualquier otro tipo de sustancia que te quieran meter como droga. ¿Los carteles hacen eso? ¿Llevan a sus gentes para comprobar la pureza? Claro. Con kits y llevan químicos a veces. Los carteles ya estamos hablando a un nivel más grande, ¿no? De donde se va a comprar una cantidad mucho más grande. En este caso me enseñaron unas pruebas, estuve de acuerdo en comprarlas, fui por el dinero. Mi trabajo era simplemente enseñarles el dinero para que vieran ellos que efectivamente tenía el dinero y estaba listo para la compra. Y ahora ellos tenían que enseñarme la droga. Un momento de nerviosismo porque empezamos a ver cosas muy raras, empezaron a reportar cosas muy raras. A mi celular me hablaron los agentes del caso, me dijeron, ¿qué está pasando? Ya tienen mucho tiempo allí. ¿Por qué no llega la droga? Me comenta la persona con la que estoy negociando que la droga está por venir, pero hay muchas cosas raras que no nos empiezan a gustar. Últimamente pensamos que lo que ellos intentaban hacer es tenerme suficiente tiempo allí para que llegaran otras personas y me robaran el dinero, ¿no? Armadas, lo más seguro. Empezamos a ver gentes en las esquinas que empezaban a voltear a ver la camioneta donde yo iba. Y sí hubo un momento donde yo tenía que tomar una decisión si iba a seguir allí o si me iba a retirar y si iba a deshacer el trato. Después de haber estado suficiente tiempo razonable para ellos, para que hubiera llegado la droga y verán que no llegaba, yo decidí retirarme porque lo más seguro es que era una trampa. Era una trampa y nos intentaban robar el dinero.
Entonces fue la primera operación que hice. A los agentes les gustó el instinto que tuve, les gustó de la manera que... Aguantó la presión, pues. Aguantar la presión, exactamente. Y el saber manejar la situación para decir, ¿sabes qué? No me gusta esto. Y no por el hecho de querer que el trato se haga, pues voy a comprometer mi vida todavía un poquito más de lo que es necesario. Entonces en ese momento tomé la decisión de irme, nos retiramos y no se hizo el trato. Aunque al final la reunión no salió exactamente como ellos esperaban, la DEA ya había acumulado una serie de pruebas para poder lograr hacer diferentes arrestos en San Diego. Juan Carlos siguió insistiendo a la agencia antidrogas que quería un lugar ahí. Al final, en 2007, llegó su primera oportunidad. Ahí aprendió que el agente encubierto nace, no se hace. Había una área en San Diego donde se distribuía mucha droga. Y yo tenía como 2 años de policía apenas, ¿no? Y yo, pasaditas del año. Le llega a esta persona, le da la queja, que estaba por parte del Departamento de National City, le llega la queja y me dice, ¿sabes qué? No tengo tiempo de trabajar, ¿lo quieres trabajar tú? Y yo de patrullas. Había un día que pedía yo de patrullas para que me dejaran trabajar este proyecto en ropa normal, que me dieron un carro por parte de la sección de investigaciones de la policía y yo hacer mis propias vigilancias y empezar a recaudar suficiente evidencia para al mínimo hacer una orden de cateo. Pero, por ejemplo, cuando uno va justamente a hacer este tipo de operaciones encubiertas, dijéramos, ¿quién le dice a usted qué tipo de personaje fingir ser, cómo vestirse, cómo hablar? O sea, ¿cómo se aprende esto? Mira, Anabel, estamos hablando cuando estás todavía trabajando dentro del departamento de policía, ¿no? Donde los recursos son menos que los recursos que tiene el gobierno federal, ¿no? Donde sí te puedes ir a unos entrenamientos. El agente encubierto nace por sí mismo. El agente encubierto es lo que aprende en las calles, es lo que aprende cómo hablar con una persona, ¿no? En este caso, yo ya había sido policía, yo había vivido en esos barrios, ¿no? Donde aprendí muchísimo de vivir en esos barrios, de ver a la gente cómo se manejaba, de tener a lo mejor amistades, o no amistades, pero conocidos que a lo mejor pues se dedicaban a ciertas cosas que no eran muy legales, ¿no? Que decidieron irse por otro rumbo. Entonces, la vida te lo va enseñando en cómo vestirte, en cómo comportarte, ¿no? Y también los errores, ¿no? Porque cometí también errores conforme fui trabajando estas investigaciones. En el momento que hago este tipo de operaciones desde la Policía de National City, pues los recursos eran limitados, ¿no? No había entrenamiento. Yo consultaba con ciertos agentes que eran antinarcóticos o ciertos agentes de la DEA, oye, ¿qué debo hacer? ¿Qué vigilancias debo de hacer? En ese momento no estaba yo trabajando infiltrado, simplemente estaba haciendo vigilancias y estaba tratando de armar el caso para poder agarrar una orden de cateo lo más pronto posible y ejecutar la orden de cateo en ese complejo que era donde se estaba distribuyendo. Entonces, en menos de un par de meses obtuve la evidencia, obtuvimos la orden de cateo, busqué la ayuda de los compañeros que estaban en la DEA y en HSI, ICE en ese momento se llamaba, y ejecutamos la orden de cateo y pudimos desmantelar ese pequeña organización que estaba operando allí y que estaba causando pues terror alrededor de los vecinos, ¿no? De que estaban viendo a los drogadictos saliendo de allí, que estaban cometiendo violencia. Era un nivel muy bajo, pero fue un buen ejercicio para mí para poder aprender cómo empezar a investigar este tipo. ¿De dónde venía la droga, esa droga en particular? Esa droga venía de México. ¿Alguna organización en particular? Esa droga no la pudimos conectar con ninguna organización, era un nivel muy bajo, donde no sabíamos, había muchos intermediarios entre medio, entonces no se le dio seguimiento más de eso. Simplemente se hizo el proyecto, se limpió esa área y de ahí no se le dio seguimiento. ¿Más o menos de qué año estamos hablando? 2003 más o menos. Ok. Sí, 2003. ¿Y finalmente cuándo es que entra a la DEA? Finalmente en el 2007. Yo había
ya pasado por algunas pruebas, ya había estado en el grupo SWAT, había hecho un poquito más mi currículum más grande, había creado la unidad de enlace internacional para la policía de National City, que era enlazarnos con autoridades mexicanas para los fugitivos que teníamos en México, coordinar con ellos y poder traerlos a Estados Unidos para que ser enjuiciados, ¿no? Entonces empecé a conocer mucha gente, empecé a relacionar mucho, empecé a hacer mi currículum más amplio, empecé a tomar las pruebas para entrar como agente especial federal, que era de la Fuerza de Tarea de San Diego de la DEA, y me seleccionan para entrar a la DEA. Me voy a la DEA en el 2007 y es donde empieza mi carrera como infiltrado y como agente. ¿Cuál dirías tú en tu recuerdo que fue así como el momento o ha sido uno de los momentos más peligrosos de tu actuación como agente encubierto? Fue un caso que trabajé muy complejo, el caso, donde tuve que ser el director de una organización de lavado de dinero para Cártel del Sinaloa. Hubo algunos eventos donde se me amenazó, hubo algunos momentos donde dijeron que me iban a secuestrar y me iban a secuestrar a mi familia, que sabían quién era y dónde vivía. Y sí fue uno de los momentos que me causaron estrés y miedo. Otros momentos fueron cuando vi que estaba muy cerca del Chapo Guzmán, donde no sabía qué iba a pasar en cualquier momento, donde no sabía si iba a mi casa y iba a encontrar mis hijos muertos, donde no sabía yo en quién confiar, donde tuve que crear una doble identidad completamente para tratar de protegerme y proteger a todos a mi alrededor. En la segunda parte de este podcast vamos a hablar a profundidad cuáles fueron específicamente las tareas de Juan Sandoval en su infiltración, en su penetración del Cártel de Sinaloa. Pero antes de llegar ahí, quería preguntarte, ¿quién le cubre las espaldas a un agente encubierto? Por ejemplo, a ti te mandan a una operación con el Cártel de Sinaloa o con algún otro cártel. Tú estás ahí fingiendo ser, pues, otro criminal. ¿Quién te cubre las espaldas? Por ejemplo, si las cosas se ponen feas, si de pronto salen pistolas, si de pronto, o sea, ¿quién te cubre las espaldas? ¿Cómo es este equipo? Porque sí, está el agente encubierto, pero ¿qué hay detrás de esto? Mira, existe un número de personas, ¿no? Existe el equipo que está especializado para responder en caso de cualquier evento o cualquier amenaza para el agente encubierto. Entonces hay un equipo especial que tenemos afuera listos para responder, un equipo táctico con suficiente personal para poder extraer a la persona y otro grupo para enfrentar a los criminales en esto. ¿Alguna vez estuviste así como a punto de, o alguna vez pasó algo así, de que alguien tuviera que llegar a rescatarte? No digamos que al rescatarme, pero antes de que ocurriera yo identifiqué que la persona estaba actuando de cierta manera, que estaban armados y en ese momento di la señal para que el grupo que estaba allí hiciera una extracción. De hecho, en su momento yo saqué mi arma porque traía mi arma, yo conmigo saqué mi arma y encañoné a la persona. ¿Y la persona te encañonó? La persona no tuvo tiempo de encañonar. No tuve tiempo de encañonarme porque yo identifiqué mucho antes esto que estaba ocurriendo. Entonces, como en ese momento das la señal para que el equipo llegue a extraer, a retirarte, y se te hacen horas los minutos, ¿no? Yo sentía que el equipo no llegaba, a pesar de que estaba... ¿Dónde ocurrió esto? Estando en Chula Vista, California. Ajá. Yo sentía que el equipo no llegaba. Y en ese momento saqué el arma y encañoné a la persona y le dije, policía, tírate el suelo. Y en ese momento sabíamos que era una... Ahí rompiste tu cobertura. Correcto. Cuando estás como agente encubierto, imagino, llevas algún tipo de
de chaleco antibalas o simplemente ahí alguien puede balancearte y La basta? gente puede balasear y basta. Y muchos agentes encubiertos no quieren llevar su arma, o hay veces que no puedes llevar tu arma. Regresando a tu pregunta, Anabel, del personal que se ocupa, o sea, cuando tenemos acceso al avión, podemos poner un avión arriba para que esté haciendo vigilancia mientras el encubierto está haciendo la negociación o está tratando de hacer la compra. Tenemos los agentes que están vigilando, mucha vigilancia alrededor, que están actualizando a todos los demás para ver si ven algo raro. Tenemos gente a pie, ¿no? que también está asegurándose que no haya gente a pie que esté haciendo llamadas raras. Entonces, si hay un equipo muy, muy grande que son los que te protegen la espalda. Ahora, hay mucha diferencia entre el trabajo doméstico al trabajo internacional. Platícanos las diferencias. La diferencia es de que aquí tienes tu equipo. Aquí tienes agentes estadounidenses o policías estadounidenses con los que has trabajado y que son tu equipo y que sabes que te van a proteger la espalda, no importa qué, ¿no? Y que te sientes con esa seguridad de que estás en Estados Unidos haciendo una negociación y que tienes a todo tu equipo de agentes y de policías estadounidenses, incluso al grupo SWAT en algunas ocasiones para hacer una extracción y protegerte. Y en otros países no lo tienes. Juan Carlos aprendió que además de los riesgos naturales de estar de infiltrado en una organización de criminales, era doblemente peligroso cuando sus operaciones las hacía en países profundamente corruptos. De acuerdo a su experiencia, México es el país más corrupto donde él ha trabajado. He trabajado en Colombia, República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Curazao, en Perú y en otros países que ahorita no me acuerdo, pero en prácticamente todo Latinoamérica. Y entonces, estar ahí de agente cubierto en estos países, ¿cuáles son los riesgos extras, dijéramos? Para empezar, en la mayoría de ocasiones no tienes arma. No tienes arma contigo. Por varias razones. 2, cuando llegas a tomar la decisión de involucrar al país que te está dando la hospitalidad. Pero estamos hablando que muchas veces estas policías son súper corruptas. Prefiero tener un equipo allí armado que nos esté dando protección a no tener nada y arriesgarme de cualquier manera. Sí es una decisión difícil, pero te puedo decir que en varios países hay unidades especializadas que trabajan con el gobierno de Estados Unidos, que son vetados por el gobierno de Estados Unidos, que pasan por pruebas poligráficas por el gobierno de Estados Unidos, que son muy conocidos y que han hecho este tipo de operaciones anteriormente junto con sus propios agentes encubiertos, donde te da la confianza de decir y hablas con tus compañeros que están agregados a esos embajadas o consulados de donde estés trabajando y te dicen, bueno, mira, hemos trabajado este tipo de operativos con estas personas, no se ha comprometido nada y esto es lo que podemos ofrecerte para que hagas tu operación aquí. O sea, lo que estoy comprendiendo es que, y también es una pregunta, del 100%, por ejemplo, de operaciones encubiertas que se hacen en otros países, por ejemplo, México, Colombia, Perú, etcétera, etcétera, ¿qué hace el gobierno de Estados Unidos? ¿Le informa siempre a las autoridades de esa nación o a veces no informa? Te voy a decir que yo, en mi experiencia, hubo ocasiones que no informamos. ¿Por qué? ¿Por qué se toma una decisión como esa? Hay muchos factores. Factores de que entre más abres la investigación, más riesgo hay de que se comprometa la información. Por el tema de la corrupción, ¿no? Depende en qué país. Hay unos países donde hay más corrupción que en otros, ¿no? Si estás haciendo una primera cita con las personas, posiblemente no quieras involucrar inmediatamente a las autoridades, ¿no?
primero quiere saber un poquito más de estas personas para ver si se va a desarrollar esta investigación. O sea, la viabilidad de Claro. va a llegar a algo. Exactamente. Aparte de la viabilidad, de que no tienes la confianza, no sabes con quién estás, no tienes suficiente información de estas personas todavía para ver con qué parte del gobierno, si pudieran estar involucrados, están involucrados, ¿no? Claro, claro, porque muchas veces, como lo sabemos muy bien en México, pues está sentado con la autoridad, pero está sentado también a la vez con una narcoautoridad, por llamarlo por... Claro, sí, exactamente. De alguna manera. Exactamente. Entonces, antes de todo eso, en mi caso, si eran primeras citas y no sabíamos mucho de la persona, pues te daba menos confianza de involucrar a las autoridades de ese país, ¿no? Porque no sabías esta persona, como hablan estos carteles y como sabemos estos carteles que tienen contactos en muchos de los gobiernos de Latinoamérica, que tienen informantes dentro del gobierno a niveles muy bajos y a niveles muy altos. Entonces, como sabemos todo eso y no sabemos mucho de las personas a veces con las que yo en este caso me estaba viendo, pues no quería involucrar absolutamente a nadie, ¿no? Hasta no saber primero quiénes eran las personas, si tenían las influencias, si tenían los conocidos o los contactos dentro del gobierno de cualquier país, México, Colombia o donde fuera, para decir, me siento con menos amenazas, ¿no? Porque no vamos a decir que te sientes 100% a gusto, pero lo suficiente para decir, bueno, vamos a involucrar a estas autoridades y vamos a pedirles la ayuda. De estos países en los que tú has actuado como agente encubierto en estas operaciones, desde tu propia experiencia, ¿cuál ha sido el país más corrupto? ¿Cuál dirías tú en tu experiencia de campo, en lo que has visto, en lo que has escuchado con los narcotraficantes con los que te has reunido? ¿Cuál dirías que es el país más corrupto de estos que mencionaste? Mira, la corrupción existe, creo que sabes. Es una pregunta incómoda, pero contesta. La corrupción existe en muchos países, ¿no? A diferentes niveles. Creo que el haber entrevistado tantos informantes, el haber entrevistado tantos testigos, no nos dan la suficiente información para decir que México es el país que más corrupción tiene, que más yo vi. ¿Por qué? Porque estábamos lidiando con los carteles mexicanos, que es donde estábamos obteniendo información. Entonces, te digo, hay mucha corrupción, o hay corrupción en todos los países, pero en mi experiencia, porque yo estaba investigando al cartel de Sinaloa, pues la mayoría, la corrupción más grande la vi en México. Y eso no todavía arriesgaba, ponía en mayor riesgo las operaciones que usted estaba haciendo. Absolutamente. Y no nada más las operaciones encubiertas, sino otras operaciones que hice en México como agente del caso, ¿no? Donde después de alguna operación que se comprometía, nos notificaban los informantes que se había comprometido porque había habido personas del gobierno que habían estado involucradas o que habían avisado al cartel. Por ejemplo, es decir, que ustedes trataban de hacer algún tipo de operación, captura, y se filtraba la información por parte del propio gobierno hacia los narcotraficantes perseguidos. Así es. Hubo algunas operaciones que yo estaba manejando y que yo coordiné directamente con México, donde se comprometió totalmente la investigación, y posteriormente el informante me llama y me dice santo y seña de lo que estábamos haciendo, porque se habían enterado por parte de un miembro del gobierno de México. En este ambiente viciado en el que Juan Carlos Sandoval tuvo que trabajar en México, se topó con las autoridades más corruptas, con el equipo de Genaro García Luna, quien fue declarado culpable el año pasado por narcotráfico y por haber estado al servicio del cártel de Sinaloa. Uno de esos policías corruptos con el que tuvo que trabajar
fue Iván Reyes Arzate, quien también se encuentra hoy detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y complicidad con el crimen organizado. ¿Cómo es trabajar como agente de la DEA o del FBI en un país tan corrupto como México? O sea, ¿cómo se hace eso? Mira, los agentes que están asignados allá tienen cierto estatus diplomático y normalmente están ahí como invitados para trabajar la diplomacia y para trabajar la coordinación, ¿no? con ellos. Generalmente, y te puedo decir que no hay un agente que yo supe que había trabajado en trabajo encubierto mientras estaba asignado a esas oficinas, ¿no? Los encubiertos vienen de las oficinas domésticas, ¿no? Generalmente. Yo tuve la oportunidad de que mis compañeros tanto de la DEA del FBI me dieran acceso directo a las autoridades mexicanas, porque yo funcionaba de las dos partes, ¿no? El yo comunicarme directamente con las autoridades mexicanas, podía conocer quiénes eran las personas que iban a estar trabajando en el caso, y yo saber si me generaban confianza o no, y a la misma forma poder compartir la información más directa, ¿no? Que no se perdiera nada en el proceso de yo le digo a la gente que está en México o sea, el teléfono descompuesto. Ajá. Entonces, por parte de los dos pedíamos que hubiera contacto directo. Aparte, yo había trabajado en LACE, ¿no? Yo conocía muchos policías muy buenos en México. Yo conocí a enlaces que teníamos que verdaderamente hacían su trabajo bien, que querían hacer lo que tenían la misma pasión a veces que nosotros y querían combatir al crimen organizado. Si había otras razones por qué lo hacían, pues yo desconocía, ¿no? Si había otras razones personales o lo que haya sido. Pero por lo menos con los que yo logré trabajar y con los que yo tuve enlace y con los que yo coordiné operativos, pues cuando querían hacer el trabajo lo iban a hacer muy bien, ¿no? Y tenían la capacidad, tenían el entrenamiento, porque muchos de ellos habían sido entrenados por el gobierno de Estados Unidos, muchos de ellos habían pasado pruebas de confianza por el gobierno de Estados Unidos. Algunos terminaron mal, que ya conocemos algunos. El caso de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, muchos de estos pillos que supuestamente habían pasado exámenes de control de confianza en Estados Unidos y bueno, ya sabemos cómo resultaron. ¿Usted llegó a trabajar con García Luna? No trabajé directamente con él. ¿Con Palomino, con alguno de estos? Tampoco. ¿Ninguno? No. Sí debería trabajar con algunos de ellos. ¿Cómo quién? Con Iván Reyes. Uno de los más corruptos, que hoy está justamente en prisión, si no me equivoco, ahora en Nueva York. Correcto. Primero en Chicago y luego en Nueva York. Correcto. Un hombre muy cercano a Armando Espinosa de Benito, a Ramón Pequeño, que fue acusado también de ser parte de esta red de narcopolicías. ¿Usted trabajó con Iván Reyes? Yo trabajé con ellos. Y bueno, yo cuando trabajé con ellos, te digo, yo logré conocer policías debajo de ellos que eran muy, muy efectivos, ¿no? Que no están en la cárcel ahorita, que no están, no tienen cargos ahorita, que sí hicieron el trabajo que yo les pedí que hicieran, ¿no? Pero entonces me decía, sí hay gente que puede hacer eso. Claro que sí. Mira, yo me di cuenta, Anabel, que cuando México quiere hacer las cosas, las hace muy bien. Donde hay voluntad, hay manera, ¿no? Sí hubo como este ejemplo, varios ejemplos, Anabel, que verdaderamente yo logré ver que había algunos policías federales, algunos miembros de la Marina, de Fuerzas Especiales, con los que logré trabajar, que verdaderamente querían hacer el trabajo y que desgraciadamente a veces no se les permite. Juan Carlos trabajó como agente encubierto durante 15 años de manera intermitente, con todo lo que eso implica para su vida profesional y su vida personal. Comenzó a vivir durante las 24 horas del día como un jefe de un clan criminal dedicado al lavado de dinero y al tráfico de drogas para conseguir sus objetivos. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo fue el entrenamiento? Autoentrenamiento es lo que estoy comprendiendo para ser un agente encubierto. O sea, ¿cómo se aprende? Por ejemplo, si el objetivo de la misión era penetrar al cárcel de Sinaloa, ¿cómo se aprende a ser
a ser agente encubierto? ¿Qué es lo que usted tuvo que aprender a hacer para poder hacer su personaje de manera creíble? Mira, yo una vez que entré a la DEA, yo empiezo a abrir investigaciones en la DEA. Y voy a mencionar que inicialmente yo quería ser el agente del caso y no quería meterme mucho como encubierto. Entonces, inicialmente yo no fui a los entrenamientos que ofrecía la DEA, ¿no? Para trabajo de encubierto. Sí estaba interesado en ellos para aprender, porque yo siempre decía, bueno, ¿cómo voy a dirigir una operación encubierta si no tengo yo la experiencia para hacerlo o si no tengo yo el mismo entrenamiento que le dan a estas personas, ¿no? Entonces, prácticamente, como tengo un problema de control, ¿no? Donde me gusta a mí hacer las cosas por mí mismo, porque pienso que si no las hago yo, no van a salir de la misma manera que quiero que salgan. Entonces, pues entré casi por accidente como encubierto, ¿no? Me hablan de un departamento de policía, me dan una queja que una persona llega él llega a reportar que habían secuestrado a su tío, que lo había secuestrado el cartel de Sinaloa, el cartel de Tijuana, que era Luz Arellano Félix en su momento. Y me llega la queja a mí y posteriormente yo termino hablando con la persona, con el informante que estaba dando esta información, ¿no? del tío. Este informante, aparte de la información que nos da de su tío, que yo empiezo a coordinar con un amigo mío que trabajaba en la Fuerza de Tarea contra Luz Arellano Félix en San Diego, James se llama mi amigo, de la DEA, agente de la DEA. Posteriormente ellos logran obtener información de la ubicación donde está el tío, se coordina con Sedena en México y logran catear la casa y logran rescatar no nada más al tío, sino a otras personas, ¿no? Este mismo informante, como agradecimiento, dice, bueno, te quiero dar un poquito más de información porque empezamos a hacer más preguntas, ¿no? De la organización. Y también su tío nos da información. Y nos dicen que se trata de que ellos estaban involucrados en el del trasiego y en la transportación y en la compra y venta de marihuana. Entonces, esta persona nos quiere presentar, como él conoce a ciertas personas que están involucrados, este informante nos quiere presentar a dos muchachos que estaban en el área de San Diego y que supuestamente enviaban toneladas de marihuana hacia el este de los Estados Unidos. O sea, ahí estamos hablando ya de pesos ya mayores. Ya mayores, correcto. De criminales ya de mayor nivel. Correcto. ¿Qué es lo que yo buscaba, ¿no? ¿Qué es lo que yo quería investigar? Investigar a criminales de mayor nivel, investigar a carteles. Entonces, cuando nos dice de esto, nos identifica una organización en San Diego. ¿Cómo se llama la organización? Era una organización, no tenía nombre la organización, era una organización porque había un líder y había personas debajo de él que eran sus empleados, pero era una persona independiente. Dijéramos que una especie de mini cártel o cómo lo catalogaría. No diría mini cártel, lo cataría como un traficante independiente que tenía sus propios empleados, ¿no? Su propia organización. No, esta persona le compraba marihuana al cartel de Sinaloa y independiente él, ya una vez comprando la marihuana, pues él enviaba la marihuana a otras partes y hacía su dinero, ¿no? Que hizo muchísimo dinero, le dio mucho dinero. ¿Cómo se llama? Millones. ¿Cómo se llamaba este narcotraficante? Esta persona le decían Looney. ¿Looney? Looney. Uh-huh. Le decían Looney. ¿Mexicano? Loaiza, que era... tenía mitad puertorriqueño y mitad, creo que era mexicano. Más o menos, ¿de cuántas ganancias de dinero estamos hablando de esta organización? Más o menos. La organización en cada viaje hacía $1 o $2 millones. Uh-huh. ¿No? Y él lo invertía en una empresa en San Diego, que era donde lavaba su dinero, de bebidas de energy drinks. Bebidas energéticas. Energéticas, correcto. Y esta persona invirtió todo su dinero en él, le compró una empresa prácticamente, tenía a un lavador de dinero, algo sofisticado, que no era mexicano, era
creo que era iraquí esta persona. Irak. Que vivía, correcto, que vivía en San Diego. Y esta persona que le estaban lavando el dinero por medio de esa empresa, ¿no? Generó millones de dólares. Al momento que quieren presentarnos a las personas que venden esta marihuana, ¿no? Pues yo empiezo a buscar un agente encubierto en el área de San Diego. Y no llego a encontrar el perfil que yo buscaba. No, yo era el agente del caso en ese momento. Tenía mi compañero, que Drew, del que después terminó escribiendo un libro del Chapo. Yo trabajé con él muchísimos años. Él era nuevo en la DEA. Y yo empiezo a trabajar los casos con él. Entonces le digo, ¿sabes qué, Drew? ¿Drew era su pupilo de usted? Correcto. Drew, le digo, ¿sabes qué? Pues no encontramos a nadie. No hay nadie con el que yo me sienta confiado que pueda hacer este trabajo de encubierto, ¿no? Le voy a entrar yo, le dije. Le voy a entrar yo, voy a hacer mi primer, ya ahora dentro de la DEA, voy a hacer mi primer trabajo encubierto. Te repito, no tenía yo un entrenamiento. La única referencia que tenía era cómo había vivido yo mi vida, dónde había crecido y el trabajo que no resultó en su momento, que lo hice cuando estaba de policía nacional civil, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Voy a entrar yo como encubierto porque no encuentro nada más con el perfil. Dice, ok. Él empieza a hacer todos los preparativos para hacer una reunión y terminamos reuniéndonos con estas personas. El informante me presenta a mí como una persona casi al nivel de Looney, ¿no? Donde yo tenía mi propia organización y estaba interesado en comprar marihuana para mandarla a otros estados. O sea, te presentas como un narcotraficante independiente. Correcto. Y ellos, pues, compran mi historia. Que te vestías que como los típicos narcos que vemos con las cadenas y, o sea, o tatuajes, o sea, ¿qué te viste que hacer para ser creíble? En ese momento estaba mucho lo de la nueva generación que le decían que eran los narco juniors y todo ese tipo de personajes que se vestían con sus polos. O sea, medio fresa. Un narco medio fresa. Exactamente. Entonces ese era el perfil que yo iba a agarrar, ¿no? Entonces me he visto más o menos similar a lo que ellos traían. Ya les habíamos puesto vigilancia anteriormente porque ya nos habían identificado más o menos dónde vivían, ya sabíamos más o menos el perfil que manejaban ellos y me veo con ellos, ¿no? Y es únicamente para hacer la introducción mía y para empezar a darles mi historia, ¿no? Soy un traficante independiente del área de San Diego, Los Ángeles, y quiero comprar marihuana para llevarme a Los Ángeles y posteriormente. Pero así, mirándole a los ojos. Correcto. O sea, con la sangre fría para hacer una cosa así. Correcto. Con el nerviosismo, todo lo que daba dentro de mi cuerpo, pero... ¿Llevabas micrófonos o solo era simplemente...? Llevábamos unos micrófonos que eran muy obvios. No, los micrófonos no los podías ver, pero los cargabas en tu bolsa, en tu bolsillo. O sea, micrófonos, o sea, ¿cómo? Eran los micrófonos que no se miran como micrófonos, pero son obvios porque traían un cablecito. O sea, si te hubieran, ¿cómo se dice? O si te hubieran registrado, si te hubieran revisado, los hubieran encontrado, te hubieran matado. Totalmente. O sea, era una buena idea llevar este tipo de gadgets. Uno se imagina, bueno, son los gringos, deben tener estos lentes con, ya sabes, como las películas del 007, pero entonces... Ahora sí existen. En aquel momento no. En ese momento, estamos hablando del 2007, más o menos. Llevo este micrófono, que este micrófono no transmite, o sea, no quiere decir que no me pueden escuchar los compañeros, no, únicamente está grabando. Ok. No. Entonces en ese momento no podían escuchar los compañeros, agarramos lo que pudimos, que teníamos ahí en los gabinetes, y es que lo que pasaba es de que mi grupo, en ese momento mi grupo de la edad con el que yo estaba, en el equipo que yo estaba, no había hecho tantas operaciones encubiertas, ¿no? Lo habíamos hecho con informantes, normalmente los informantes iban, negociaban, después se vieron con el informante, le tomaban los datos de lo que se había hablado, pero muy pocas veces había infiltrado. Pero sí, sabíamos que estas personas andaban armadas, sabíamos que estas personas eran violentos, y sí, me miré con ellos, salió todo bien, llegamos a negociar. Aparte de la marihuana, a mí me interesaba saber si movía cocaína también,
Y sí, nos dicen que también mueven cuadros de cocaína, pero que están más caros. ¿Cuadros? ¿Qué son los cuadros? Cuadros son los kilos de la cocaína, ¿no? Están empresados en una manera de cuadros. Ah, Y es cierto que las organizaciones, por ejemplo, los carteles mexicanos, ponen sellos en estos cuadros para ver si es del cártel de Sinaloa o el cártel, ¿sí? sí, correcto. Sí, eso sí. Bueno, ¿Por qué lo hacen? Porque dependiendo del cártel es la calidad de la droga. ¿Por qué los cárteles les interesa poner su sellito en estos cuadros? Es eso. Una es para que todas las personas se identifiquen de qué viene el cártel de Sinaloa, qué viene el cártel de Medellín, de Colombia, donde sea. Y eso les garantiza la calidad. Aparte, ese tipo de imprentas o ese tipo de maquinaria las tienen nada más en los laboratorios grandes normalmente, y te garantiza que pues el cuadro viene original, ¿no? O sea, que no fue adulterado en el camino. Ok. Esa es otra de las razones, ¿no? A partir de ese día, ¿por cuántos años tú, Juan, fuiste agente encubierto? Anabel, yo creo que yo no paré de hacer agente encubierto hasta el año pasado. Yo duré como 15 años haciendo trabajo encubierto. Humanamente, ¿qué significa esto para ti, para tu psicología? O sea, ¿cómo vives de esta manera? ¿Qué tenías que hacer? Mira, después de tanto año, especialmente en el 2008-2009, que empiezo verdaderamente a infiltrar al cártel de Sinaloa, pues no confías en nadie, ¿no? Yo vivía, vivo en San Diego, y yo me movía de San Diego a Tijuana. Y en Tijuana y en San Diego, a pesar de que son ciudades grandes, pues es una ciudad muy chica en cuestión de que todo el mundo se conoce. Entonces, yo sabiendo todo eso, de que los brazos y los empleados del cartel de Sinaloa se manejaban en los mismos restaurantes, en las mismas discotecas, en los mismos lugares donde yo iba, ¿no? Pues se fue generando un poco de paranoia, y se fue, no paranoia como tal, pero sí mucha desconfianza en las personas que conocías, en no decir tu nombre. Empecé yo, en mi caso, a adoptar esta personalidad y esta identidad falsa. ¿Cuál era esta identidad falsa? Mi identidad falsa era de un traficante y lavador de dinero, de un traficante un poquito más sofisticado, y cuando yo conocía personas, obviamente no podía decirles quién era, porque no sabía esas personas con quién estaban conectadas, si tenían algún conocido, porque te repito, en Tijuana y en San Diego es tan chico el mundo, que en mi experiencia había sido que una persona iba a conocer a otra persona que de alguna manera iba a estar involucrada ya sea en crimen organizado o en lavado de dinero. ¿Cómo se llamaba este personaje que tú te creaste, que tú te inventaste? José Luis Casares fue el primer nombre que yo tuve. Tuve diferentes nombres conforme fui haciendo diferentes operaciones que manejé. José Luis Casares, ¿Pero qué tenía? José Ángel, Luis Carlos. Había varias identidades, y esas identidades, desde el momento que yo empezaba a trabajar en un trabajo encubierto, no me quitaba esa identidad. O sea, por ejemplo, hace un momento, antes de empezar esta entrevista, me enseñabas tarjetas de presentación, licencias, identificaciones con estos nombres falsos. ¿Quién hacía estas identificaciones? ¿Cómo conseguías tú estas identificaciones para realmente poder hacer bien tu rol de encubierto? Es un recurso que tenemos en el gobierno, y prefiero no hablar de cómo obtenemos este tipo de identificaciones.
Pero es con un permiso, pero son autorizados, pues. Correcto. Okay. Correcto, son autorizados por el Estado y son autorizados por el gobierno. Y son totalmente reales, ¿no? Estas identificaciones. O sea, es decir, reales te refieres a si, por ejemplo, si a su vez el narcotraficante quiere saber este tipo es real o no, si lo busca en una base de datos, encuentra que, sí, este tipo se llama de esta manera. Y esto, hay una historia, como un backup, una historia registral que ampara este nombre. Sí. Sí. Ampara el nombre, ampara tu fecha de nacimiento, ampara tu lugar de nacimiento, ampara tu dirección, ampara todo un perfil. Que es creado por las propias autoridades para poder hacer este trabajo de encubierto. Claro, y es customizado, es como custom y creado conforme vas tú creando tu personaje. Entonces, cuentas bancarias, o sea... Todo. Cuentas bancarias, domicilios, carros, todo. Todo, completamente toda una vida. ¿Cómo es vivir de narco siendo policía? O sea, ¿cómo es vivir simulando ser un narco siendo un policía? O sea, psicológicamente, emocionalmente, ¿cómo se vive eso? Muy difícil. Si nos estabas diciendo que tú despreciabas este mundo criminal, que tu propia familia había sido, dijéramos, secuestrada de niño por un grupo criminal, los polleros, pero al final de cuentas el grupo criminal, ¿cómo era tener que simular ser uno de estos personajes? Era súper difícil, especialmente cuando los tenías enfrente de ti. Cuando tú sabías que tenías que crear cierta amistad y cierta asociación con estas personas, el fingir ser otra persona, ¿no? Al principio fue muy difícil, después te fuiste acostumbrando a eso y después no te diste cuenta y lo llevaste a la casa. Ya no llegaba a la casa el policía, ya no llegaba a la casa de la gente, ya llegaba a la casa un criminal, ya llegaba a la casa una persona que estaba dentro del crimen organizado. Yo recuerdo en una ocasión, mis hijos estaban muy chiquitos, yo les había traído unas camisetas de Panamá, ¿no? Unas camisetas polo, uno de ellos, una vez decían Panamá aquí, tenían la bandera de Panamá, de Panamá. Estábamos en un McDonald's, recuerdo, y una persona de la limpieza del McDonald's, que era de Panamá, ve a uno de mis hijos y le dice, oye, qué curiosito estás, ¿de dónde agarraste la camiseta? Está muy bonita, ¿no? Porque ella le comenta que era de Panamá. Y le dice, estás bien lindo, dice, ¿cómo te llamas? Y mi hijo le da un nombre totalmente diferente. ¿Y tú estabas ahí? Mi hijo tendría, yo creo que como 6 añitos. Yo volteo a ver a la persona y volteo a ver a mi hijo y me doy cuenta, porque yo no le había dicho a mi hijo. Hoy tienes que hacer esto. Claro. Pero me doy cuenta en ese momento más a fondo que estaba trayendo el trabajo a mi casa. Y que mis hijos, yo inconscientemente, ellos estaban dando cuenta de lo que verdaderamente estaba haciendo yo. No de que estaba trabajando encubierto. No sabían ellos posiblemente qué era, ¿no? O sea, tus hijos probablemente pensaban que eras un delincuente. Claro, yo después hablé con ellos y decían, papá, no sabíamos ni si te habíamos visto como policía y de repente hablabas con estas personas y estábamos confundidos en lo que estaba pasando. Pero sabíamos que teníamos que protegernos de alguna manera y es por eso que nosotros también empezamos a decir otro nombre, ¿no? A personas que no conocíamos. ¿Y emocionalmente qué significó esto para ti? Sí fue algo devastante. Mi hijo, recuerdo hace un par de años, todavía se soltó llorando conmigo y me dijo, papá, no sabes lo difícil que fue yo haber estado en mi escuela y no poder presumir lo que hacías, no poder decir de lo que hacías. Me preguntaban, no sabía qué decir, inventaba a veces una cosa, después se me olvidaba y ya decía otra cosa. Fue sumamente difícil y él me lo dijo llorando, con un sentimiento que lo noté muy, muy, muy profundo. ¿Y cuál fue el tuyo? Igual. Lo abracé. Ya habían pasado otras cosas, había algunos resentimientos del yo no haber estado en sus cumpleaños, yo no haber estado muchas veces en Navidad o en fechas importantes para ellos, donde lo abracé y lloramos los dos. Porque me llevó mucho el darme cuenta
todo lo que había ocasionado, ¿no? El vivir una doble vida. Y así me pasó con diferentes personas. Yo muy reciente, hace apenas un año y medio, que es cuando yo trato de relajarme un poquito más, después de hecho de salir de la Fuerza de Tarea de Alto Impacto del FBI contra traficantes mexicanos, que era lo único que trabajamos en ese grupo. Era únicamente traficantes mexicanos, trabajamos nosotros, pero esa era nuestra misión. Después de salir de eso, es cuando empiezo a ver a mi vida personal un poco más. Porque por los 17 años, ¿no? 15 años con encubierto, 17 en total, haber vivido pues todo eso en estar investigando a personas que están en comando y control de los carteles, a terroristas, esencialmente el cartel de Sinaloa, a asesinos, a estar viendo secuestros, estar participando y resolviendo estos secuestros, estar escuchando a las personas cómo son torturadas y cómo les están matando del otro lado del teléfono cuando le están llamando a los familiares. El vivir todo eso y que te consumió tanto tu trabajo, que no lo dejabas, que era 24 horas porque llegabas a tu casa con 6 teléfonos y tenías que contestar a todo momento del día, las 24 horas. Si no eran incesantes, eran testigos. Bien, las 24 horas, más que policía, eras ese narco lavador de dinero. Correcto. Y también tenías que ser el agente del caso, ¿no? Porque últimamente, los últimos años, yo no quería ser encubierto. Precisamente yo había visto lo devastante que había sido en mi vida, lo que me había consumido tanto, el tener otra identidad, el tratar de jugar los dos papeles, ¿no? Que era sumamente difícil. Precisamente por eso yo no quería seguir siendo encubierto, pero vuelvo a repetir, a veces no encontraba el perfil que yo necesitaba, y como ya tenía la experiencia y como solamente yo sabía cómo quería que salieran las cosas, ¿no? O ocupábamos evidencia para poder cargar a estas personas del cartel de Sinaloa, y necesitamos una persona con experiencia que supieran de lo que estaba hablando, que conociera el cartel de Sinaloa lo suficiente para poder tener un argumento con ellos, una conversación con ellos razonable y para ellos, ¿no? Que tuviera credibilidad. Entonces, pues terminaba haciéndolo yo, ¿no? Terminaba yo volver a entrar ese papel de encubierto en ese momento, y ya una vez que entras, Anabel, y te empiezas a comunicar con estas personas, ya no lo puedes dejar. ¿Cómo era vivir, o sea, todos estos años cara a cara, dijéramos, con el mal? ¿Cómo era verlos cara a cara, estos secuestradores, violadores, torturadores? O sea, ¿cómo era verlos cara a cara? ¿Qué se sentía? ¿Qué sentías en ese momento? Mira, creo que hay un cierto nivel de adrenalina que está pasando en ese momento, que te sigue impulsando a que sigas trabajando este tipo de operaciones, ¿no? En el momento existía esa adrenalina que ayudaba un poco, pero sí era psicológicamente, no quiero decir confuso, pero sí era dañino. Era dañino porque sabías que el tipo de persona que eran ellas, cuando estabas trabajando encubierto, te los tenías enfrente de ti. Y tenías que sonreír. Claro, tenías que ser sus mejores amigos en ese momento, tenías que fingir el ser socio de ellos y sabiendo a lo que se dedicaban ellos. Ahora, dentro de ti también existía ese miedo, ¿no? Bueno, yo sé quiénes son ellos y lo que son capaces de hacer. Si ellos descubren lo que soy yo, no porque estoy involucrando mis sentimientos en este momento, no, pues me van a descubrir y aquí puedo perder mi vida. A ver, esa es otra pregunta importante. Tú estás hablando, no es que fueras un huérfano en el planeta, tú tenías tu familia, tenías tus hijos. ¿Por qué tomar esa decisión de ser agente encubierto cuando sabías que si algo podía salir mal, lo menos mal que te podía pasar era que te dispararan? Porque otro tipo de final podría ser como el de Enrique Camarena, que ya como comenté, pues tuvo que sufrir una tortura por muchas horas antes de que finalmente lo mataran.
Correcto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se concilia como un ser humano lo que es el instinto natural de sobrevivencia con un poco prácticamente estar jugando a la ruleta rusa? Claro. Mira, posteriormente bueno, ya después de haber entrado a la DEA, sí fui a entrenamientos de la DEA que te enseñaban un poco de sobrevivencia, ¿no? Los entrenamientos eran muy técnicos, no te enseñaban a cómo hacer el personaje, no te enseñaban a lo natural que ya salía de ti, porque solamente tú sentado en la mesa con ellos sabías cómo reaccionar, ¿no? Pero confiabas un poquito en tu entrenamiento, en la sobrevivencia, en cómo salir del problema, ¿no? Sí tenías a veces ciertos miedos. Creo que cuando yo empecé no vi la dimensión al principio. Al principio pensé que iba yo a entrar de encubierto, y te comento, desde un inicio que no estaba 100% yo seguro de hacerlo, sino como accidente prácticamente entró al no tener a nadie más, y así fue después, ¿no? De que nunca encontré el perfil que yo quería. Entonces no vi la dimensión en un principio porque estaba lidiando con una organización local, y posteriormente, conforme se van dando las cosas y empezamos a infiltrar el cartel de Sinaloa, es cuando empiezo a pensar en todo eso. O sea, ¿es el caso del Luni el que te lleva después poco a poco al cartel de Sinaloa? Correcto. Bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, pero ya nos tenemos claro de que es esa la entrada, el primer paso para penetrar el cartel de Sinaloa. Pero estábamos hablando de estos monstruos. ¿Cómo sobrevivir a todo ese veneno? Apoyándote con tus compañeros nada más. Yo soy una persona de fe, creo en Dios. También trataba de apoyarme de esa manera, ¿no? En la fe que tenía en Dios. Trataba de apoyarme con familiares que hasta la fecha mi madre no sabe la dimensión todavía ni lo que he hecho en mi carrera. Mi padre un poco, en algunas premiaciones a lo mejor vieron algunas cosas, pero no saben la dimensión, no saben los detalles tampoco. Y parte de eso nunca les quise decir por no asustarlos, ¿no? Pero te apoyas con tus compañeros, te apoyas con tu familia, lo poco que puedes. El FBI tiene un programa que es cada 6 meses, donde tienes que ir con psicólogos y tienes que ir a hablar con ciertos agentes cada 6 meses si quieres hacer trabajo encubierto. Y te apoyas un poco en eso, ¿no? Un poco. No es un programa intenso. Desgraciadamente, debería ser un poquito más intenso. Deberían de tener un poquito más de recursos para los agentes encubiertos y ofrecerles un poquito más ayuda. No existe eso. No hay nadie que identifique, oye, ¿sabes qué? Necesitas un poco de ayuda por el tipo de trabajo que estás haciendo, deberías de tomar estos pasos o ir a este tipo de asistencias. No existe, desgraciadamente. Entonces lo único que tienes es tus compañeros, tu familia y la fe que tienes, si crees en Dios o en otra cosa, ¿no? En cuestión de los monstruos y todo eso, pues vuelvo a repetir, tratas de remover el sentimiento de todas las operaciones, tratas de ser totalmente profesional, tratas de tener la sangre fría, tratas de no involucrarte sentimentalmente con todo lo que está sucediendo, ¿no? Con lo emocional, ¿no? Usted comentaba sobre toda esta experiencia que tuvo investigando a los carteles mexicanos. ¿Cuál fue el caso más importante de investigación en el que usted haya estado involucrado? ¿Cuál diría que en su carrera como agente del gobierno de Estados Unidos ha sido su mayor éxito? Fue el caso que últimamente me llevó a la ubicación del Chapo Guzmán.
por medio de su compadre y consuegro, Víctor Manuel Félix, que se convirtió en mi socio en el tráfico de droga y en el lavado de dinero. Nos vemos en el próximo episodio. Y en el siguiente capítulo. Cuando yo lavaba o transportaba dinero, al momento de yo recibir el efectivo, yo les daba garantía que ese dinero, si se caía, me refiero que si fuera incautado, si algo pasaba por algo que ellos no tuvieron nada que ver, entonces yo me hacía totalmente responsable y yo era responsable. Era la aseguranza que yo les di, un seguro para ellos. Ya habíamos trabajado y habíamos lavado bastante dinero. Un Él abogado. pensaba, un abogado mexicano, él pensaba que yo no sabía quién era. Esta persona había ayudado en armar la defensa de Iván Archibaldo en México. Cuando Iván Archibaldo fue procesado, me dice muy descaradamente, oye, estoy aquí por Giselle, quiero ver cómo podemos hacerle para que ella salga libre, ¿no? Le dije que en ese momento no lo iba a arrestar, que yo sabía exactamente quién era y que había una manera que yo podía regresarle a su hijo, a la hija del Chapo. Y que la única manera que se le iba a regresar es si el Chapo se presentaba a la garita él mismo y se la entregaba él personalmente, ¿no? Había habido unas incautaciones de dinero también que habíamos hecho ya en ese momento. Había habido otras operaciones canceladas que causaron un poco de fricción entre esta persona y yo. Y al momento que él se empieza a dirigir así conmigo, pues respondo de la misma manera. Le digo, sabes que yo no estoy aquí para hablar de secuestros ni nada de eso. Hay otro departamento de mi organización que trabaja eso en caso de que quiera seguir hablando de eso, ¿no? La persona se asusta. Era muy difícil. Hubo ocasiones que yo tenía muy marcada la línea de quién era yo y lo que representaba. Yo tenía muy marcada la línea que era un policía de estadounidense y que este era nada más un papel que estaba jugando yo para infiltrar a esta organización. Pero psicológicamente hubo veces que me preguntaba yo mismo quién soy, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pitaya.